Hola, ¿qué tal, Jacobs? Bienvenidos a un video más de el Jacob. Pues Xochitl Gálvez y Lili Telles no lo esperaban. Pensaban que le tenían ganado ya el debate y que se saldrían con la suya, pero no. Llega la senadora de Morena, Antares Vázquez, y les da un tremendo calladón de hocico. Veamos de qué se trata y cómo estuvo, ya que se armó. Casi que se prendió el cerro del Senado y ahorita comentamos, ¿por qué no? Buenos días, compañeras y compañeros. Solo brevemente para mencionar algunas cosas de los dictámenes que estamos votando el día de hoy. Primero, reconocer que nuestro país vive una profunda crisis educativa para nuestras niñas y nuestros niños, que también se ha complicado, por supuesto, por el cierre prolongado de las escuelas los últimos 2 años. ¿Y quiénes son los que han sufrido más o quiénes son las personas que han sufrido más? Hay que dejarlo muy claro. Han sido las niñas, los niños y los adolescentes que hoy se encuentran en alguna situación de vulnerabilidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Que sin duda las niñas y los niños indígenas y las niñas y los niños con discapacidad han tenido que enfrentar una gran adversidad, no solo por lo que ya se venía viviendo en un sistema que no les da el lugar que merecen, un sistema que los discrimina, un sistema que no les da todas las herramientas para su desarrollo pleno, sino que además toda esta situación se agravó por la pandemia. Y solo pensemos, por ejemplo, en los programas que se implementaron en estos 2 años para que los niños no tuvieran tanto rezago. No hubo programas que fueran pensados para nuestras niñas y nuestros niños con discapacidad. Y en este escenario post-pandemia, pues sin duda es mucho más complejo para las niñas y los niños con discapacidad tener una formación mucho más integral y que puedan tener las herramientas que necesitan para enfrentar su vida. Y por eso quiero aplaudir lo que estamos haciendo el día de hoy en este dictamen en la comisión que participo de Desarrollo Social, porque sin duda es muy importante la reforma que estamos haciendo. Por supuesto que hacemos una definición mucho más amplia de lo que significa la educación inclusiva, y eso hay que aplaudirlo. Pero yo quiero precisar algo que es de sumo valor. Además de hacer esta definición mucho más amplia, esta reforma sustituye el promover esta educación incluyente a garantizar la educación incluyente. Y hay una gran distancia entre un aspecto y el otro. Y aquí tenemos que entender que necesitamos que se garantice el derecho a la educación incluyente de las personas con discapacidad y que aquí en el Senado vamos a brindar todas las herramientas que se necesitan. Por eso estamos aprobando este dictamen, pero ahora lo que le toca es a la Secretaría de Educación Pública y al Gobierno Federal hacer lo que les toca para que efectivamente esas niñas, esos niños y esos adolescentes que hoy tienen algún tipo de discapacidad no sigan rezagados en nuestro sistema educativo, porque eso se traduce en mayor desigualdad y mayor injusticia social. Y respecto a lo que estamos votando el día de hoy para establecer como prioridad y de interés público los programas que son dirigidos a cumplir con el apoyo económico para personas con discapacidad, también para la pensión de personas adultas mayores y las becas para estudiantes en condiciones de pobreza, yo quiero dejarlo muy claro. En Movimiento Ciudadano hemos puesto todos nuestros votos para que esto sea una realidad. La pensión, el apoyo. Queremos que estos sectores de la sociedad, por supuesto, tengan los apoyos que necesitan. ¿Y por qué votamos a favor desde un inicio que existieran este tipo de apoyos? Porque antes que nada lo consideramos como un acto de justicia social, de responsabilidad social y también como parte de los compromisos que tenemos con la gente de México. Pero también quiero señalar 2 cosas respecto a estos programas. Y es que, primero, pensar que se combate la pobreza y la desigualdad solo a través de apoyos monetarios es un grave error. Y no podemos dejar de señalarlo. Y es que, sin duda, el estar siendo este Estado proteccionista, paternalista, pues es una idea del pasado y no resuelve los problemas de fondo. Y otra cosa que quiero señalar respecto a estos programas es el uso perverso que se le ha estado dando y se le quiere dar a estos programas, y eso lo condenamos. Por eso el Movimiento Ciudadano hemos hecho un llamado a construir un nuevo trato por la igualdad, porque entendemos que la solución
frente a la desigualdad de nuestro país no está en dar dinero, está en construir una solución real que atienda las necesidades de las niñas y de los niños desde su primera infancia, de su desarrollo, y en un camino para construir un verdadero piso parejo para los niños, para las personas con discapacidad y, por supuesto, para los adultos mayores. A México le urge, por supuesto, dejar en el pasado la historia y la desigualdad y la discriminación que hoy padecen nuestras niñas, nuestros niños con discapacidad, las personas adultas mayores. Y lo único que nos queda es construir de la mano de la sociedad un México más justo, más igualitario, un México que tenga un nuevo trato para todas las personas. Y lo decimos nuevamente, porque la evolución de este país será de la mano de la gente o no será. Muchísimas gracias. Gracias, Vero. Ahora vamos a darle el uso de la palabra que le ha solicitado la senadora Xóchitl Gálvez del Partido de Acción Nacional para hablar a favor de los dictámenes que están presentándose. En una sola intervención, hasta por 5 minutos de todos los dictámenes. Muchas gracias. Me voy a referir al dictamen del derecho a la información de los adultos mayores, porque yo creo que el gran debate en este momento en el país tiene que ver con el acceso a la información real. Como retórica está muy bien, pero en la vida real los gobiernos municipales, estatales y federal se resisten a la transparencia. En este momento estamos en un proceso de selección de comisionados al INAI y hemos escuchado a 48 candidatas y candidatos, y la insistencia es cómo hacemos que las plataformas que hoy existen realmente sean accesibles a las personas. Porque suena bien el tener el derecho, pero ¿cómo hacemos realidad ese derecho? Y es a donde tenemos que trabajar en los municipios, en los gobiernos estatales y en el gobierno federal. Primero, que no se clasifique la información como reservada. Hay una tentación permanente para declarar todo de manera privada. A los gobiernos, y llamo de todos los partidos, porque aquí no hay excepciones, hoy ustedes son gobierno federal, pero siempre ha habido una intención de ocultar información. Y la única información que se debería de reservar es aquella que tiene que ver con carpetas de investigación, aquella información judicial que por su contenido pues no es factible darla a conocer. Pero de ahí en fuera, el esfuerzo que tenemos que hacer en esta sociedad es entender que la transparencia es una obligación cuando llegas a gobernar. Aquel que quiera ocultar cuánto gana, cómo gastó el dinero, pues simplemente está viviendo tiempos que no son los actuales. El derecho a la información de adultos mayores es un tema que discutimos, pero ya existen muchos otros derechos que en la vida real no se llevan a cabo. Entonces yo diría, hago votos para que realmente la transparencia y la rendición de cuentas sea algo común en nuestro país y no sea la excepción. Muchas gracias. Para hablar del mismo tema, a favor, senador Botello. Por favor, senador. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes a todas. Aprobar este dictamen es de una gran trascendencia, no solo para México, sino para avanzar en muchos de los objetivos que es fin de la pobreza. Yo creo que ahí no tenemos ninguna duda que todos estamos de acuerdo. Hambre cero es otro objetivo donde todos estamos de acuerdo. Salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, reducir la desigualdad. Pero hay algunos en los que ciertas iniciativas van totalmente en contra de los objetivos. Y me voy a referir al tema de la reforma energética. No hay manera de aprobar una reforma energética compatible con la Agenda 2030 si le apuesta a los combustibles fósiles. No hay manera.
porque es muy clara que son energías limpias, asequibles, lo que estamos impulsando. Eso es lo que estamos firmando. Y eso es lo que tenemos que comprometernos. Vida submarina. Este proyecto del Tren Maya es un proyecto que puede atentar contra la vida submarina porque la captura de lluvia se hace en la parte alta de la selva, pasa por los ríos subterráneos, por los cenotes, se crean ecosistemas que van a desembocar al mar y que le dan ese color. O sea, la vida submarina tiene muchísimas implicaciones en todas las leyes que hagamos. Tenemos que admitir que el tema del agua es un tema clave en la Agenda 2030. Entonces, si realmente estamos comprometidos, su servidora les va a hacer notar, y ese compromiso lo hago, cuando aprobemos una iniciativa que está contra la Agenda 2030, en este pleno voy a advertir que esto se contrapone con lo que hoy estamos aprobando. Tenemos que ser muy conscientes y requiere de verdad un compromiso con nuestro hábitat, con nuestro medio ambiente, con nuestro planeta. En trabajo decente nos hemos puesto de acuerdo. Hemos sacado iniciativas muy importantes, pero en ciudades y comunidades sostenibles. Hoy somos víctima de las emisiones brutales de la refinería de Tula y de la termoeléctrica. Si ustedes pudieran mirar lo que nuestros pulmones respiran todos los días por estar quemando combustóleo, porque no sabemos qué hacer con el combustóleo, y la cantidad de daños que genera a nuestra vida saludable, a los niños, a los adultos mayores, y en algo tiene que ver que haya habido índices de mortalidad de COVID tan altos, porque la gente vivimos con los pulmones inflamados en las ciudades. Entonces, vamos a hablar de ciudades sostenibles, pues hablemos de ciudades sostenibles, pero hagamos iniciativas de ley que realmente se comprometan con la Agenda 2030. Por la vida de los ecosistemas terrestres, nuevamente regreso al Tren Maya. Este tren va a partir, yo no tenía bronca cuando pasaba por los hoteles, ya estaba impactado, por la carretera, órale, va. Pero cuando lo meten a la selva y destruyen 8,5 millones de árboles, y el jaguar y todas las especies que viven de los ecosistemas de los ríos subterráneos se van a ver afectados. Entonces estamos hablando de que vamos a privilegiar la vida de los ecosistemas, y los ecosistemas tienen que ver con reservas. Cuando hemos hecho aprobaciones para reducir el presupuesto casi al mínimo necesario de áreas naturales protegidas. O sea, hoy el área que se encarga de cuidar las áreas naturales protegidas, pues tiene mínimo de recursos. Entonces, yo sí creo que es importante que si vamos a votar esta iniciativa, haya un verdadero compromiso en cuidar las redacciones que realmente se comprometan con la Agenda 2030. Si no, será una vez más puro discurso y en los hechos no habrá realidades. Muchas gracias. Ahora tiene el uso de la palabra el senador Joel Padilla Peña del Grupo Parlamentario del PT para hablar a favor, y posteriormente la senadora Nancy de la Sierra Aramburu para hablar a favor también del Grupo Plural. Con la venia de la presidencia, senadoras y senadores, mexicanas, mexicanos y colimenses, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, basado en 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, los llamados ODS, que tiene como fin asegurar el progreso social y económico sostenible en todo el mundo y fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad. La importancia de la Agenda 2030 radica en una urgencia planetaria por lograr la sustentabilidad, de tal forma que se cumpla con el principio de asegurar el bienestar de las generaciones presentes, sin comprometer el de las generaciones futuras. El dictamen que tenemos ante nosotros el día de hoy reforma el reglamento del Senado de la República con el objetivo de establecer que en toda iniciativa que se presente ante esta Cámara y todo dictamen que se elabore por las comisiones del Senado incluirá la relación directa o indirecta con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la propia Organización de las Naciones Unidas. Con esta medida fortalecemos la transversalidad de la perspectiva de sostenibilidad en el marco normativo federal para volver realidad el desarrollo sostenible de México. Somos el órgano de representación popular y el encargado de la formulación de las leyes que dan gobernabilidad al país. Por ello, el Poder Legislativo es uno de los principales actores que pueden promover los objetivos de la Agenda 2030. Es importante hacer visible las aportaciones en materia legislativa para el logro de los objetivos de desarrollo sostenible. Esta medida puede impulsar la adopción de más y mejores políticas públicas que fortalezcan la visión del desarrollo en armonía con el medio ambiente. En el Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo
Estamos convencidos de la importancia que tiene la Agenda 2030 en las acciones del presente para lograr un futuro sostenible. Por ello, votaremos a favor de este dictamen. Esta es una acción de justicia intergeneracional, ya que las decisiones que hoy tomemos en favor de la sustentabilidad le darán un futuro de mayor bienestar a nuestras hijas e hijos. Aceptamos el compromiso de formular políticas de desarrollo respetuosas con los ecosistemas y con todos los seres vivos del planeta. Es cuanto, señora presidenta. Tiene ahora el uso de la palabra la senadora Nancy de la Sierra Aramburu, del Grupo Plural, y posteriormente la senadora Beatriz Paredes Rangel, qué bueno que estás aquí, mi querida Betty, del Grupo Revolucionario Institucional. Y respecto al grupo parlamentario del Partido Verde, van a entregar el texto de su participación para integrarse al diario de los debates. Entonces, Nancy de la Sierra y después Beatriz Paredes. Gracias, presidente. Pido a la mesa, por favor, se registre el voto a favor de su servidora y el Grupo Plural, que estamos atendiendo a un grupo de personas con discapacidad. Nuestro voto a favor en el dictamen anterior. Ahorita vienen, por favor. Y bueno, decirles, compañeras y compañeros, que me da nada más gusto que poder hablar de la Agenda 2030 como un discurso que entendemos. Ustedes recordarán que al inicio de la primera legislatura, en 2018, hicimos un grupo de trabajo y más de 32 senadoras y senadores empezamos a hacer leyes que reflejaran un avance en alguno de los objetivos de desarrollo sostenible de la agenda. Este grupo de trabajo, con los resultados, con el acercamiento al gobierno federal, como interlocutores del Poder Legislativo y el Ejecutivo, pudimos formar parte del informe voluntario que presentó México ante la ONU. Y logramos hacer una comisión especial, la cual presidí durante casi 3 años y me siento muy orgullosa de ello. Y decirles nuevamente que la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible es uno de los compromisos internacionales más ambiciosos adoptados en el marco máximo del organismo más importante a nivel internacional, las Naciones Unidas. En este sentido, en su calidad de miembro de la ONU, dicho instrumento aprobado en 2015 representa un compromiso del Estado mexicano. Y esto es fundamental. Este compromiso no representa a un hombre en el poder, ni a un grupo, ni a una ideología. Nos representa como país en un compromiso que adoptó en 2015 el Estado mexicano. Esto implica, sin lugar a dudas, un compromiso de los poderes que lo conforman, y uno de ellos somos nosotros. Como les decía, el deber de generar condiciones desde la ley que coadyuven al logro de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, estableciendo esta hoja de ruta a favor de las personas, la prosperidad y el planeta, a través de la creación de una legislación con enfoque de Agenda 2030. Decirles que todos los secretarios técnicos de las comisiones y todas las y los senadores fueron invitados a tomar un curso que PNUD, otro organismo de la ONU, nos hizo favor de dar para buscar precisamente darle esta visión de agenda al Poder Legislativo. En lo que respecta al Senado, como parte de la materia de política exterior, nuestro compromiso es dar cumplimiento y seguimiento a este instrumento internacional. Y por supuesto que, como les dije, hemos logrado mucho y no podemos dar un paso atrás. Aplaudo, por supuesto, esta reforma al reglamento del Senado que tiene por objeto impulsar la Agenda 2030 y la consecución de sus objetivos de desarrollo sostenible. Felicito a Susana Harp, integrante de la Comisión Especial y además gran activista de vida, y eso es bien importante que lo sepamos. La adopción de la Agenda 2030 es como parte de la construcción de nuestra formación. Y a Minerva Hernández, que siempre también ha trabajado por las causas que nos han unido a lo largo de esta legislatura. Hay que identificar estas iniciativas presentadas en la Cámara, impactar de manera directa o indirecta a uno de sus objetivos. Si revisamos cualquier iniciativa que aprobamos, impacta y lo hace de manera transversal en los objetivos de desarrollo. Lo dijeron en su exposición de motivos y creo que este ejercicio ayudará a que todas y todos los senadores nos comprometamos con este compromiso internacional que nuestro país firmó desde el 2015 y que estamos a tan solo 9 años de su cumplimiento. Finalmente, con esta acción y sin dudar, nos sumaremos al esfuerzo atendido al llamado del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a redoblar el paso porque estamos en la década de la acción para el logro de los objetivos en el 2030 con el firme propósito de no dejar a nadie atrás. Por lo anterior, quiero expresar que el Grupo Plural votaremos convencidos de que la aprobación de este importante dictamen a favor nos hace un Senado responsable y sostenible. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, senadora Nancy de la Sierra. A continuación se concede el uso de la palabra a la senadora Beatriz Paredes Rangel para hablar hasta por 5 minutos a favor. Adelante, senadora Beatriz Paredes. Muchas gracias, compañeras y compañeros senadores. Este dictamen reviste especial importancia y quiero felicitar a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias y a quienes presentaron una iniciativa lúcida y audaz. Es muy interesante cómo desde el Poder Legislativo puede coadyuvarse al diseño de políticas públicas. En ese sentido, es esencial comentar que, no obstante que los lineamientos del Sistema de Naciones Unidas exhortó a todos los poderes ejecutivos del mundo a suscribir la convención, cosa que hicimos, a adecuar sus políticas públicas a las prioridades del planteamiento del milenio del desarrollo, no hemos visto coherencia en las políticas públicas del actual régimen, en la conjunción de los instrumentos que el Estado mexicano debe articular para impulsar los objetivos del desarrollo 2030. Por eso, esta decisión del Poder Legislativo de
lograr que el marco jurídico estimule el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, precisar cuáles son los nos, porque no es solamente decir los sís, qué se debe de hacer, sino cuáles son las cosas que se deben evitar, cuáles son las estrategias de políticas públicas que resultan dañinas para la recuperación del medio ambiente y la superación hasta donde sea humanamente posible de la problemática derivada del cambio climático. Sin duda, los objetivos 2030 del desarrollo son la agenda más trascendente de la civilización humana de esta etapa para inducir que los seres humanos no nos sigamos equivocando en cómo abordamos el crecimiento y desarrollo de nuestras sociedades. Por eso fue tan importante que México lo suscribiera y ha sido tan importante el trabajo de este Senado de la República con la comisión que presidió muy bien Nancy de la Sierra y que continúa con sus trabajos. Felicitaciones a la Comisión de Reglamento y Prácticas Parlamentarias, a Susana Harp como creadora de la iniciativa, y votaremos a favor. Gracias, senadora Beatriz Paredes. Por favor. Muchas gracias, presidenta. Han pasado 2 meses desde el escándalo de la Casa Gris en Houston y sigue impune el tema. Yo quisiera dejar claro que la Fiscalía General de la República, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, tendría que investigar el posible conflicto de interés. No estamos diciendo que sea culpable, simplemente creemos que el hecho que José Ramón López Beltrán viviera en la casa de que en ese momento era un alto ejecutivo de Baker Hughes, empresa que tenía contratos petroleros con Pemex, se puede configurar un conflicto de interés. Entonces, yo lo que quiero es que esto no quede, que no se olvide, como muchas de las cosas que han pasado en este país, donde señalamos la corrupción del pasado. Ahora mismo vimos a una sobrina del presidente pidiendo moches en el Congreso de Tamaulipas. Ya Eugenio Derbez se refirió a los sobres que él no suele pedir, ¿no? Es un actor impecable, por cierto, lo felicito desde aquí por la película Coda, que es una belleza que habla de la inclusión. Bueno, todos estos señalamientos de corrupción pareciera que volteamos hacia otro lado. Yo quiero traerlos a la mesa porque no quisiera que se quite del renglón de que se aclaren estos temas y del potencial conflicto de interés, y que la Fiscalía General de la República de una vez por todos inicie las carpetas de investigación y se deslinden responsabilidades. Muchas gracias. A continuación se concede el uso de la palabra al senador Nabor Rojas del Grupo Parlamentario de Morena. Con su venia, presidenta, la denostación, la mentira, el ataque sistemático hacia lo que está haciendo el gobierno de la Cuarta Transformación es sinónimo de mentiras absurdas que demuestran una vez más la opacidad, la corrupción, la mentira del prianismo, que durante muchos años tuvo la posibilidad justamente de gobernar, y lo único que sembró en este país fue justamente corrupción. No somos iguales, de ninguna manera somos iguales. Y quiero decirle que ya se ha dicho por las instancias correspondientes que de ninguna manera hay conflicto de interés. Ya le quedó claro, ya quedó claro. Se ha dicho desde diferentes instancias que el hijo del presidente no es un funcionario público. Pero además, miren, muy importante, y hay que decirlo, fue una casa rentada, No tiene nada que ver con la casa de Alito, por ejemplo. La casa de Alito, que hace poco se descubrió en proceso y que no tiene nada que ver, o con la casa de algunos senadores del prianismo o diputados del prianismo que de alguna manera devengaron muchas cantidades de dinero ahora que se aprobó la reforma eléctrica. Entonces, este ataque sistemático, lo único que tiene como función es justamente demeritar lo que estamos haciendo como gobierno. Vamos a seguir adelante, no nos va a detener nada, y vamos con nuestros proyectos, con los proyectos del pueblo, de la nación, que lo que están haciendo va a ser un crecimiento económico y un desarrollo social
para este país. No nos va a detener ustedes, la oposición están moralmente derrotados, no tienen calidad moral para venir a hablar de temas de corrupción cuando los principales corruptos del pasado fueron ustedes. Es cuanto. Concede el uso de la palabra a la senadora Minerva Hernández del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, senadora. Sonido. Gracias, senadora presidenta. Que el presidente López Obrador se haya adelantado a los canales oficiales e institucionales del Banco de México para dar a conocer que en reunión de la Junta de Gobierno se determinó aumentar la tasa de interés interbancaria es una flagrante violación a la norma y una clara amenaza a la autonomía del Banco Central. La ley del Banco de México es muy clara. Establece en el último párrafo del artículo 45 que quienes asisten a las reuniones de la Junta de Gobierno deben guardar la confidencialidad respecto de los asuntos que ahí se tratan. Indebidamente anunció el presidente que fue el gobierno quien bajó la tasa de interés, como si el Banco de México no gozara de la autonomía constitucional y no fuera independiente del gobierno. Esta acción ilegal, indebida e inapropiada del presidente, por supuesto que tuvo repercusiones en los mercados financieros y en la composición de los portafolios de inversión. Senadoras, senadores, México se democratizó y ya no avanza al compás que dicta el presidente. López Obrador debe entender que los hombres se van y las instituciones permanecen. Es cuanto. Gracias, senadora Minerva. A continuación se concede el uso de la palabra al senador Ernesto Pérez Astorga del Grupo Parlamentario de Morena. Los órganos constitucionales autónomos deben de tener una relación de coordinación y colaboración con los órganos tradicionales. Simple y sencillamente un presidente bien informado conoce perfectamente lo que pasa y lo que requiere el país, independientemente de que las notas se las puedan pasar directamente a la Presidencia de la República. Hubo una anticipación de la información y en su momento el presidente de la República rectificó y solicitó directamente pues una disculpa pública. Creo que debemos de entender que es muy respetable cuando alguien reconoce que se anticipó a una noticia que se iba a dar a mediodía. Entonces ese es mi comentario. A continuación se concede el uso de la palabra al senador Manuel Añorbe Baños del Grupo Parlamentario del Revolucionario Institucional. Adelante, senador Manuel Añorbe. Con el permiso de la presidencia, primeramente quiero felicitar a la Comisión de Educación de aquí del Senado de la República por la solicitud de comparecencia para la secretaria de Educación, Delfina Gómez, y alertar que no vaya a pasar lo que sucedió en la Cámara de Diputados, que obviamente la convocaron y un día antes en la noche mandó un oficio para decir que no podía asistir. Las escuelas de tiempo completo no pueden esperar. Hay 13,000 millones de pesos que la Cámara de Diputados asignó para las escuelas de tiempo completo y no se sabe hacia dónde va ese recurso. Podemos intuirlo, por supuesto, al Tren Maya, a Dos Bocas, pero necesitamos claridad. Hay 3.6 millones de niñas y niños que han quedado en el desamparo, madres adolescentes, y obviamente también han quedado en el desamparo madres solteras, trabajadoras, familias de escasos recursos económicos, donde dejaban a sus hijos
para que no solamente se educaran, sino recibieran alimentación. Esto es importante. Y yo no voy a entrar en un debate para quien quiera defender lo indefendible, pero la verdad, ¿dónde está Manuel Bartlett? Que no se moleste nadie. Pero lo queremos aquí dando explicación desde una reforma energética que ya empezó el trámite parlamentario allá en la Cámara de Diputados. ¿Dónde está Rocío Nale? Para que venga a dar también sus puntos de vista, porque cuando era diputada federal dijo que cuando llegaran al gobierno uno de sus compromisos era bajar el precio de la gasolina, y así se manifestó también en el 2018. Yo solo quiero recordarles que al final del sexenio pasado estaba a 17 pesos en promedio y hoy está a 23 pesos en promedio. No ha bajado el costo de la gasolina. Y por supuesto, también tengo que decirlo, ¿dónde está ya la comparecencia solicitada de el director de Fonatur, Javier May, de la de Semarnat, de Profepa, Sectur? Que nadie se moleste, pero es normal la rendición de cuentas. Creo que es importante que este Senado entienda, y sobre todo la mayoría y sus aliados, que no pueden estar ocultando la información y cubriendo a quienes los representan en el Ejecutivo Federal. No dejen solo al presidente de la República. Él en las mañaneras tiene que hacer la chamba de muchos secretarios. Yo creo que el Senado de la República tiene que asumir su responsabilidad y en este sentido tiene que venir a comparecer ya, urgentemente, antes que termine el periodo ordinario de sesiones, muchos de los responsables de la Administración Pública Federal. Que nadie se sienta ofendido. Esta es una necesidad de información pública y termino diciéndoles, por supuesto, que ya sale sobrando no solamente hablar de la gasolina y el costo de la luz, que Manuel Bartlett tiene que venir a decir cuánto va a bajar, termino, presidenta, con la reforma energética, más allá del debate si se le quita una coma o se le pone una coma o no se le pone una coma o no se le quita ni punto y coma. Este es el momento de saber cuánto va a bajar el costo de la luz, de la tortilla, del limón, por supuesto del aguacate, ya ni hablamos. Es cuanto, presidenta. Muchas gracias. Gracias, senador. A continuación, se concede el uso de la palabra al senador Antonio García Conejo, del Grupo Parlamentario del PRD. Adelante, senador Antonio García Conejo. Solicito sonido en el escaño del senador García Conejo. Muchas gracias, presidenta. Queridos senadores, respetables senadoras, no es nada grato hoy expresar de nueva cuenta los acontecimientos de los últimos días en México, y no se diga de mi querido estado de Michoacán. Me hubiese gustado que estuviera aquí presente Casimiro, mi compañero Cristóbal Arias, Blanca Piña. Somos senadores de Michoacán y no puedo quedarme callado ante el dolor, sin duda, de las familias que el domingo pasado perdieron familiares. Sí, es cierto, hay grupos delincuenciales peleándose territorios en todos lados, no solamente en Michoacán, en el país, pero también hay gente inocente, hay gente que muere sin deberla ni temerla. Muy lastimoso, pero es la realidad. Hago un llamado muy respetuoso, pero sí enérgico, a las autoridades, los tres niveles de gobierno. La ley es muy clara, la ley de la Administración Pública Federal, la ley orgánica de la Administración Pública Federal dice con mucha claridad lo que le corresponde a cada autoridad, al municipio, al Estado y a la Federación. Creo yo que está siendo reactivo el gobierno federal. Los gobiernos ejecutivos están siendo reactivos, no están siendo proactivos, y eso creo que no está funcionando. La estrategia de la seguridad pública, los números son claros, incluso dicho por ellos mismos, al menos que alguien diga que tiene otros datos. Más del 50%, más del 100%, más bien dicho, de homicidios dolosos en el país, a comparación de administraciones pasadas, y conste que no compartía
las administraciones pasadas en el caso de su servidor. Pero no puede seguir aquí en este Senado, o no podemos, compañeras y compañeros senadores, más allá de la afiliación partidista, diciendo, bueno, pues si los pasados eran corruptos, no se admiren hoy de que nosotros somos corruptos y también irresponsables. No podemos seguir con esa visión. ¿Hasta cuándo, México? ¿Hasta cuándo, señores responsables de la seguridad pública, vamos a poder tener paz? Por más que se diga todos los días que la estrategia está funcionando, no es cierto. Sé que es un tema muy delicado y yo lo he dicho con mucha claridad. El tema de seguridad pública no es para politizarse. Más allá de partidos políticos, más allá de ideologías, señoras y señores senadores, vale la pena cerrar filas y que se cumpla con la responsabilidad. Los abrazos no están funcionando, los balazos sí, y están quitando vidas, como el joven que perdió la vida de 20 años, originario de Yurécuaro. No es un tema menor. Esa vida con tantas ilusiones se apagó el domingo por la noche en un evento de gallos, de pelea de gallos en Sinapecuaro. Tal parece que no está funcionando la estrategia, señoras y señores, y tal parece que la Guardia Nacional está actuando solamente para disuadir y no para corregir o no para dar resultados. Muy lamentable. Muchas gracias por su atención a todas y a todos. A continuación, se concede el uso de la palabra a la senadora Bertalicia Carabeo del Grupo Parlamentario de Morena. Adelante, senadora Berta Carabeo. Buenas tardes a todas y todos. Con su venia, presidenta, compañeras y compañeros senadores, el chamizal en Ciudad Juárez, Chihuahua, está en peligro. Por ello he decidido hacer uso de esta tribuna para advertir el peligro de terminar con él. Los intereses neoliberales quieren privatizar uno de los logros más grandes de soberanía en la historia del pueblo de México. En 1962, con el liderazgo del presidente López Mateos, le ganamos este territorio a Estados Unidos en un acto de dignidad histórica y orgullo patriótico. La importancia del chamizal para Chihuahua no solo es histórica y política, sino también medioambiental, pues la zona se ha convertido en algo muy importante para la regulación del clima y preservar el medio ambiente. Así como en el pasado los estadounidenses quisieron quitarnos el chamizal, el día de hoy una minoría amenaza el pulmón verde de Juárez. Se trata de un proyecto privatizador para construir un centro de convenciones en este territorio, pasando por encima de nuestra dignidad histórica y el orgullo juarense. Por ello, les comparto que presenté un punto de acuerdo para pedirle respetuosamente a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales que declare el chamizal como área natural protegida y evitar a toda costa su privatización. Como representante de Chihuahua en el Pacto Federal, soy consciente de la importancia que tiene esta zona, no solo para Ciudad Juárez, sino también para el país entero, porque el chamizal no se privatiza ni se vende, se ama y se defiende. Muchísimas gracias. Gracias, senadora Carabeo. A continuación, se concede el uso de la palabra a la senadora Nancy Sánchez del Grupo Parlamentario de Morena. Y para concluir la lista de oradores, se concederá, una vez terminada la participación de la senadora Nancy Sánchez, el uso de la palabra a la senadora Lili Telles.
Muchas gracias, con su venia, presidenta. Compañeras senadores y compañeros senadores, el día de hoy estoy presentando un sentido exhorto a las autoridades federales para atender un tema prioritario de mi estado, de la península de Baja California en general, que está conectada la Baja Norte con la Baja Sur. La carretera federal número 1 tiene una longitud de 1,711 kilómetros y fue construida en 1973. A la fecha, esta carretera se ha modernizado solo en secciones cercanas a las zonas urbanas y se mantiene el mismo trazo, las mismas dimensiones, precarias, por cierto, en tramos muy alejados de los centros urbanos, especialmente el tramo entre San Quintín al paralelo 28, que son 413 kilómetros. Las condiciones de la carretera son de alto riesgo y en la cual, de acuerdo al C4, en el 2020 hubo 22,745 accidentes, donde 827 personas resultaron heridas y 194 perdieron la vida. Particularmente existe un tramo de 321 kilómetros entre el Rosario y al ejido Villa de Jesús María y otro de 361 kilómetros del puerto de San Felipe al ejido Villas de Jesús María, que se les reconoce por los aledaños, los residentes, como la zona del silencio, pues no se encuentra nada de comunicación, están totalmente incomunicados por telefonía como por internet, no se diga, lo que deriva que al presentarse eventos trágicos donde existan heridos o pérdidas de vida, no es posible dar aviso a las autoridades por la lejanía de la atención médica inmediata. Adicionalmente, este aislamiento ha propiciado que se incrementen actos delictivos y aumente la presencia del crimen y, en consecuencia, delitos de alto impacto, homicidios. Los elementos de la 21 zona militar ubicados a la altura de San Luis Gonzaga fueron removidos y solo permanecen los elementos de la Guardia Nacional en el puerto de San Felipe a 270 kilómetros de distancia. Estamos hablando de una región verdaderamente abandonada y mucho más que silenciosa. La población demanda atención urgente ante estas condiciones, ya que se presentan casos donde, cuando hay pérdidas de vidas por accidentes viales, homicidios o otros delitos, los cuerpos llegan a permanecer más de 24 horas en espera de auxilio. Esto es imposible de pensar en una región como Baja California y la Baja Sur. Ya incluso han levantado cuerpos con condiciones de descomposición, donde los mismos residentes alejan a las aves de rapiña antes de que lleguen las autoridades. Es precisamente por eso que en el marco de los compromisos presidenciales número 77, lograr la cobertura universal en telecomunicaciones y proveer de internet gratuito en carreteras, plazas, escuelas, hospitales, con gusto, presidenta, y otras instalaciones públicas, y el número 86, que se refiere a constituir 226 coordinaciones de seguridad pública atendidas por la Guardia Nacional, es que hago este atento llamado respetuoso a la SCT, a la Sedena y a la Guardia Nacional, igualmente a la Fiscalía General de la República, para dar atención a los pobladores del sur de la Baja California, de mi Baja California, y al norte de la Baja California Sur. Es cuanto, presidenta. Gracias. Gracias, senadora Nancy Sánchez. A continuación, se concede el uso de la palabra a la senadora Lili Téllez, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional. Adelante, senadora Lili Téllez. Hoy estuvimos atentos muchos mexicanos a la conferencia del presidente de la República en la mañana. No escuchamos la palabra que más se requería este día: perdón. El presidente de la República debió haber pedido perdón a la señora Alejandra Cuevas. Debió haber pedido perdón. Una de sus hijas, su hija, tuvo que arrodillarse pidiendo clemencia ante la injusticia de su madre. No basta, señor presidente, que ordene usted que reciban a la señora Alejandra Cuevas en Gobernación, ahí que la atiendan. Usted debió haberle pedido perdón, y si es necesario, de rodillas, porque usted está
supuestamente para garantizar la justicia. A ella le robaron más de 500 días de su vida en prisión siendo inocente. Y no solo no pidió perdón, señor presidente, sino que además respaldó y ofreció su confianza al fiscal Hertz, lo cual va contra toda lógica y contra todo sentido común, porque hemos escuchado cómo el fiscal Hertz intervino indebidamente para torcer la justicia en este caso. ¿Dónde está el perdón, señor presidente? Ese que usted anda ofreciendo por todas partes en nombre de los pecados de otros y no tiene los pantalones para ofrecerlo cuando usted se equivoca. ¿Dónde está el perdón? ¿Cómo van a reparar el daño hecho a la señora Cuevas y a sus 3 hijos? ¿Cuándo van a despedir y a castigar a Ernestina Godoy y a Claudia Sheinbaum, infames ejecutoras de este atropello? ¡Qué vergüenza la impunidad que corre como el agua desde Palacio Nacional hasta sus más serviles cómplices, señor presidente, y en perjuicio de los ciudadanos de bien! Le exijo que mañana pida perdón por la injusticia cometida contra esta ciudadana inocente, encarcelada, y a quien le robaron más de 500 días de su vida. A continuación, se concede el uso de la palabra a la senadora Antares Vázquez de Morena y con ella concluimos el registro de oradores. Gracias, presidenta. Al pueblo de México le hablamos y ya desde esta tribuna a hacerles un llamado de atención para que a sus representantes populares, aunque los hayan traicionado, les hagan pedir perdón por decir tonterías en esta tribuna, porque hay gente aquí que no se ha enterado de la separación de poderes. Hay gente que sigue pensando que el presidente es el único poder del país. Entonces, ciudadanía agraviada con las traiciones de las personas a las que eligieron, por favor exijan el perdón. Porque, dicho sea de paso, el día de hoy en la conferencia mañanera el presidente, cuando le preguntaron sobre la liberación de la señora Morán y que pidió hablar con él, le dijo que la iban a proteger. Él fue enfático en decir que se le va a dar la protección, que es lo único que depende de él, porque el presidente no es juez, el presidente no es fiscal, el presidente no es policía. Entonces, bueno, que sepa el pueblo de México que tiene un gran presidente que está a la altura de las circunstancias, a pesar de las señoras del reality show traidoras al pueblo de México. ¿Es cuánto? Compañeras y compañeros senadores. Bueno, pues ahí está, tremendo calladón de hocico, que pidan perdón por decir tantas tonterías. Prácticamente le dijeron a Lili Téllez, porque tontería tras tontería, pues no le cuesta trabajo decirlo. Todavía faltista, tiene 26 faltas en lo que va de senadora, increíble, pero cierto. Pero pues ahí está, con ese tremendo calladón de hocico de la señoría Antares Vázquez. Así que ustedes qué opinan al respecto de esto. Sin antes mencionar, si me puedes apoyar con estrellas que no afecten tu economía, sería completamente fantástico. A toda la audiencia, gracias por ver el video. Los invito a ver el siguiente video. Sin antes mandarles saludos a la gente. Isabel Oveje, saludos. Daniela Rivera, viva AMLO, saludos. Rubén Esquivia, saludos. Roberto Rincón, saludos. Lobo Silver, saludos. Efren Arellano, saludos de Coxumel, saludos desde la hermosa la Tapatía. Marcela Cortés, está loca. Xochitl, ya sáquenla. María del Rosario Llanes, saludos. Jorge Villavilla, saludos. Silva Morales, saludos. Juan Hernández, saludos. Lulu de Navarrete, saludos. Olga Castañeda, saludos. Juan Hernández, saludos. Raúl y Rafael Cruz, saludos. Lilia Montalegro, saludos. Carmen y Juan José, saludos. Carlos Medina, Juan Everardo,
Everardo López, saludos. Carmen Olvera, Juan Hernández, Carmen Olvera, Pedro Ortiz, Margarita Morales, Rulo Sánchez, saludos. Juan Hernández, Benjamín, Marilú, Ángel Muñoz, Rubén Tapia y Saúl Vingas, saludos. Gracias por ver el video. Los invito a ver el siguiente video. Hasta la próxima. No olviden suscribirse, comentar y compartir. Darle like a la página, al mensajes para que más personas vean. Nos vemos en el próximo video. Juan Zaragoza, saludos. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Bye. Suscríbanse.